Hola, hola, bienvenido a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y soy tu host en este espacio donde nos reunimos a hablar del despertar espiritual, del despertar de conciencia, traído todo a la cotidianidad del día a día. Hoy vamos a hablar de la sombra humana. Hoy vamos a hablar de este tema que viene muy bien para la coyuntura de lo que está viviendo la humanidad en este momento. Esta es la introducción a una serie de episodios que vamos a hablar acá en Glitch, porque no nos cabe la información en una sola conversación, tiene bastante profundidad y sobre todo con lo que está sucediendo en este momento. Este capítulo lo estamos grabando en el 2026, donde acaban de salir o de revelarse una cantidad de archivos, entre comillas, secretos sobre las élites y sobre cómo funcionan ciertos grupos de élites en el mundo y de prácticas que tienen que ver con niños y con seres inocentes. Entonces, lo que vamos a hacer en este espacio es desglosar un poco la información desde lo espiritual y lo metafísico para comprender cómo la psicología, cómo la espiritualidad y cómo lo que estamos viviendo en este momento, todo está ligado. Siento que es un momento importante para poder anclar esta información y no solamente caer en disonancia cognitiva, que es simplemente negar lo que no quiero ver y lo que me cuesta mucho procesar, que es lo que está pasando a gran medida, a gran escala, con todo lo que está saliendo. Sale información y gran parte de la población humana como que mira a otro lado por esa disonancia cognitiva tan grande, prefiere no procesar esa información. O del otro lado, esto alborota un montón el miedo y como el pánico y la histeria. Y lo que queremos tampoco es eso. Ya vamos a ir viendo cómo funcionan ciertos impulsos regresivos que lo que están buscando es justamente sembrar miedo y sembrar histeria y sembrar pánico, porque eso también sirve y también funciona para ellos, ¿no? Como para estos impulsos de conciencia negativos. Vamos a hablar de la sombra humana, y vamos a hablar de cómo esto está directamente vinculado al mundo espiritual y no es solamente un impulso político o digamos algo social que estamos presenciando. Quiero empezar este capítulo con una cita que se le atribuye a Carl Jung. No es de él, no es literalmente de él, porque no encontré en qué texto la pudo haber dicho literal o en qué conferencia la pudo haber dicho literal, pero se le atribuye a él. Es una cita que he encontrado en varios espacios virtuales, digamos, se le atribuye a él, pero yo siento que es como un parafraseo de la información de él. La cita dice así: hasta que no enfrentemos los monstruos que llevamos dentro, seguiremos intentando destruirlos en el mundo exterior y descubriremos que no podemos, porque toda oscuridad del mundo proviene de la oscuridad en el corazón, y es ahí donde debemos hacer nuestro trabajo. Hoy vamos a hablar de información y de términos que la religión digamos, se ha apropiado de esos términos. Hoy vamos a hablar desde un lugar más objetivo, si lo queremos decir así. No quiero que se asusten. Este no es un capítulo donde vamos a hablar de temas como que puedan hacerlos sentir nerviosos o asustados por dentro. Ya vamos a tener otros espacios donde vamos a profundizar más en las prácticas y los orígenes de ciertas prácticas. Y tranquilos que yo les iré diciendo desde el principio qué videos o qué audios o qué capítulos son un poquito como más fuertes o van a requerir de como de un estómago como más fuerte para poderlos digerir y que ustedes elijan si lo quieren consumir o no ese contenido. Está bien lo que ustedes elijan siempre y cuando esto no les altere su psique o su mente. Lo que queremos acá no es generar miedo, es más bien traer claridad. Cuando nosotros hablamos de la sombra, cuando nosotros entendemos la sombra, tenemos más capacidad de comprenderla, de identificarla, de verla allá afuera, de decir, esto no me gusta, por acá no me voy, esto no lo elijo, de verla dentro de nosotros, como acabamos de leerlo en esta cita. Y cuando nosotros lo identificamos dentro, podemos también transformarlo y podemos empezarlo a ver allá afuera, empezarnos a parar como del lado del amor y a transformar esas sombras, no solamente de forma individual, sino en el colectivo. Entonces, de eso se trata
como esta lista de reproducción que vamos a crear o pues esta serie de capítulos que vamos a tener para entender un poco cómo funciona la sombra y cómo se está viendo allá afuera. Todo lo que estamos viendo hoy revelándose es algo que lleva siglos ocurriendo, entonces entiendo que nos pese mucho poderlo procesar con nuestra mente, poder comprender que hay seres humanos que realmente personifican la maldad, pero también es importante porque ya lo sabíamos, de pronto no a este detalle, pero ya sabíamos que hay gente que personifica la maldad, ya sabemos que hay gente buena y gente mala en el planeta, entonces es un poco poder comprender cómo funcionan esas energías y verlo como desde este lugar más espiritual. Hoy vamos a hablar de los impulsos negativos, de dos impulsos negativos principalmente. Em, los términos que vamos a usar hoy son acuñados por la antroposofía. La antroposofía es una corriente de pensamiento creada y liderada por Rudolf Steiner. Me van a oír hablar bastante de él porque es uno de esos guías que yo considero como mi maestro, así no lo haya conocido, digamos que a través de sus libros y de sus charlas y de sus conferencias, se ha convertido en uno de los guías de mi camino espiritual. Entonces, la antroposofía es esa línea de pensamiento que habla de la ciencia espiritual. Es una corriente de pensamiento que une el arte, la ciencia y la espiritualidad para explicar el mundo espiritual desde esto que él llama la ciencia espiritual. Los conceptos o estos dos impulsos negativos de los que vamos a hablar hoy se conocen también como arcontes. Los arcontes son en este caso como las desvirtudes, las sombras. Así como, así como existen los arcángeles, que son las virtudes, son estos colectivos de conciencia que representan una virtud, que representan el amor, la verdad, la protección. Todo, cada uno representa una virtud en específico, aunque estén cargando todas las virtudes. Digamos, el arcángel Miguel representa la verdad. Entonces son virtudes. Son energías, impulsos de conciencia que representan una virtud. El arconte es la dualidad opuesta, la parte opuesta a ese arcángel. Entonces son las desvirtudes. Así como el, el arcángel es un impulso de conciencia que te lleva hacia la luz, el arconte es un impulso de energía que te lleva hacia la sombra, te lleva hacia la oscuridad. Son básicamente representaciones del ego, de cómo se puede ver expresado el ego ya en un estado muy materializado, digamos. ¿Para qué queremos entender esta información? Nuevamente, porque cuando nosotros entendemos cómo se ven las sombras, cómo se ven estos espíritus, estos impulsos de conciencia, estos impulsos energéticos, los podemos identificar dentro de nosotros, en nuestro inconsciente. Recuerda que tu sombra está en tu inconsciente, no eres consciente de eso, pero cuando empiezas a recopilar información, empiezas a darte cuenta, uy, esto me pasa a mí, esto lo estoy haciendo. Esto me sucede a veces, a veces pienso de esta forma, a veces trato a los otros de esta manera, a veces entro en este tipo de relaciones. Esa es la idea de empezar a conocer la sombra. Vamos a hablar de estos dos arcontes que son llamados Lucifer y Ahriman. Lucifer es un concepto que, digamos, estamos más familiarizados con él porque aparece muy presente en religiones como el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, ¿sí? Que son religiones muy establecidas en Occidente. Entonces, no estamos hablando de lo mismo y ya se van a ir dando cuenta a qué nos vamos a referir con estas palabras y con estos conceptos y con los nombres de estos arcontes, porque al final del día estamos hablando es de impulsos energéticos, de cómo esto se ve en la psique humana, en la psicología humana. Entonces, uno es Lucifer y el otro es Ahriman. Ahriman es el nombre que se usó para una deidad regresiva en, en la filosofía persa, pero
tiene otros nombres, Ahriman tiene otros nombres como Metistófeles, como Satán, y es básicamente el ego personificado, el ego cuando ya toma forma y conciencia propia o pues mente propia, porque no tiene conciencia, de hecho es puramente. La, la idea de esto es reconocer cómo se distorsionan las virtudes. Acuérdate que la oscuridad es la distorsión de la luz, no crea nada nuevo, distorsiona la luz. Y estos dos impulsos específicos, existen más arcontes, pero vamos a hablar de estos dos específicos porque son los que representan la sombra de la humanidad. Lucifer representa la sombra de la energía femenina y Ahriman representa la sombra de la energía masculina. Ahriman es como la sombra del mundo intelectual. A esta sombra le hace falta el corazón, porque estas sombras les hace falta su opuesto complementario en luz. Entonces, la energía masculina, no estamos hablando de roles de género, no estamos hablando de esa falsa comprensión de lo que es la energía femenina y masculina, que hoy todo el mundo habla de ella en redes como si estuviéramos hablando de que la energía femenina es una mujer que no trabaja y una energía masculina es un hombre que provee. No, falso, demasiado superficial y es una profanación nuevamente de estos conceptos espirituales y de estos conceptos profundos dentro de la psique humana. La energía masculina tiene que ver con nuestra mente racional, con nuestra mente intelectual, con todo lo que tiene que ver con nuestro mundo mental, con nuestro mundo manifiesto, con el mundo exterior, con lo material, mientras que el mundo de la energía femenina tiene que ver con lo espiritual, con lo emocional, con el corazón, con la creatividad. Entonces no son roles de género. Un artista puede ser hombre heterosexual con un rol de género muy definido hacia lo que debería ser un hombre, digamos que no hay deber ser, pero estoy poniendo un ejemplo, e igual así vibrar en energía femenina, porque hace uso de su energía femenina, está creando todo el tiempo, está componiendo canciones, está pintando cuadros, está haciendo ilustraciones. Eso es energía femenina, la creatividad. Entonces, cuando las vemos desde este lugar, comprendemos que cada ser humano tiene dentro energía femenina y energía masculina. Tenemos las dos polaridades y cuando empezamos a trabajar, a crear este balance entre nuestras dos polaridades, empezamos a crear un equilibrio que en esotérica le llamamos el balance alquímico de las polaridades. Empezamos a sanar nuestras sombras, empezamos a usar nuestra creatividad, pero al mismo tiempo tener un equilibrio, tener una sabiduría, tener las virtudes masculinas que nos permiten ser sostén de las virtudes femeninas dentro de nosotros. Cuando hablamos de Ahriman, cuando hablamos de esta energía masculina en caída de conciencia, estamos hablando de la sombra del mundo intelectual. Cuando hablamos de Lucifer, estamos hablando de la sombra del mundo espiritual. Entonces, si se dan cuenta, es simplemente comprender que estas dos partes de nosotros tienen una caída de conciencia, es decir, tienen una sombra, es decir, tienen una forma negativa o regresiva de expresarse. Y lo que vamos a entender como Ahriman y como Lucifer son estos impulsos en la humanidad, son estos impulsos cósmicos de conciencia, o sea, universales de conciencia expresados en la humanidad. En la antroposofía se habla de tres impulsos principales que son de los que vamos a hablar en esta serie: Ahriman, Lucifer y Cristo. Cristo no como Jesús, sino Cristo como una conciencia cristalina. De ahí viene el Cristo. De ahí viene lo que Jesús hablaba. Jesús no se puso Cristo como un apellido, como un apodo, sino cuando él alcanzó la conciencia crística, cristalina, completó su nombre de Jesús, el Cristo. Si Daniela consiguiera la conciencia cristalina, sería Daniela Cristo, Daniela el Cristo, Juan el Cristo. Es una conciencia, por eso él hablaba muchas veces en tercera persona o hablaba muchas veces de esa conciencia como él mismo, porque la estaba representando él.
Nadie llega a mí si no es a través del Padre. No se está refiriendo a mí como Jesús, porque él no tenía ese ego inflado de yo soy el camino. Cuando él habla de yo soy el camino, es la conciencia cristalina, es el camino, no yo Jesús. No síganme a mí, no yo, a mí pónganme arriba en el pedestal. Ese no es el discurso de Jesús. Todo lo contrario, él es un maestro del corazón, él es un maestro de la bondad, de la humildad. Entonces jamás haría propaganda para que la gente lo siguiera a él. Él no es un influencer que está buscando seguidores. Él está hablando en nombre de una conciencia. Él está hablando, yo soy el camino. La conciencia crística es el camino hacia la luz. Después vamos a hablar de eso, pero son como estos tres impulsos de los que más vamos a hablar y la referencia de eso viene de la antroposofía. Entonces, cuando hablamos de Ahriman, hablamos de la sombra masculina, que es mucho de lo que estamos viendo hoy en las élites, que son hombres, justamente, hombres blancos multimillonarios, billonarios, que crean como estas élites. ¿Qué sucede con Ahriman? Que Ahriman tiene un complejo de superioridad. Entonces, son estas personas, son estas organizaciones, son estos espíritus porque vamos a hablar mucho de la posesión. Hay personas que me preguntan un montón acerca de las posesiones, de las maldiciones, de yo puedo estar poseído por el ego, por mi propio ego. Igual que podemos estar poseídos por espíritus arimánicos o espíritus luciféricos. Eso quiere decir como influencias que me hacen pensar de cierta forma, que me hacen sentir de cierta forma, influencias que están todo el tiempo como rodeándome y permeando mis pensamientos, moldeando mis pensamientos, que yo quiero estar bien un día y empiezan a repetirme en la cabeza, todo está mal, a tener pensamientos muy intrusivos, esos son como espíritus satánicos o luciféricos que me están rodeando. Todo es a nivel psíquico, todo tiene que ver es con tu psique, con tu mente, con tu alma. Y cuando ya entramos a hablar de Ahriman, cuando ya entramos a hablar de Satán, es mucho una representación del ego, de la mente sin conciencia, de, de la mente racional sin corazón. Entonces, lo que sucede con estos espíritus, estas conciencias, estas personas, estas organizaciones, otra vez, o sea, este impulso de conciencia, los dos se van a expresar en muchas formas, no solamente en personas que están poseídas por un demonio como nos lo muestra Hollywood. No funciona de esa forma así como tan literal, al menos no en la actualidad, porque este ser se ilustra como una persona, una degradación de una persona con cuernos, porque hagan de cuenta que es la exageración del ego, la exageración de la mente. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que se enfocan tanto en el crecimiento de la mente racional que salen cuernos. Es como los cuernos son una metáfora de la mente racional exagerada, ¿ok? Entonces, se ve así en el astral, se nos presenta así, digamos, en la conciencia colectiva, ya lo tenemos todos grabado de esa manera. Entonces, si alguien dibuja una carita con dos cuernos, ya sabemos a lo que se refiere a un diablito, se refiere a un demonio, se refiere a Satanás. Y lo tenemos ya todos como muy identificado de esa forma. Eso es porque es un símbolo que está grabado en la conciencia colectiva de la humanidad. No solo en Daniela, no solo en Juan, no solo en Pepito, a cualquiera nos pintan ese símbolo y todos sabemos a qué se está refiriendo. Y quiero aclarar, no es que el ser se vea de esa forma, no es que el espectro de la sombra se vea de esa manera. Es una metáfora y acuérdense que en el astral todo es a partir de simbolismos y metáforas. Entonces en el astral, en un sueño, lo podemos ver de esa forma. Es una metáfora para hablar de una mente, de un ego exagerado, un ego exacerbado, de un ego que se sale del cráneo. A este impulso de conciencia le hace falta su opuesto en la luz. Eso quiere decir que le hace falta amor, que le hace falta compasión, que le hace falta todo lo que tiene que ver con el colectivo, porque el corazón es el que se conecta con otros, son hiperindividualistas. Le hace falta luz, es el impulso de la maldad.
a Lucifer, que lo vamos a hablar más tarde, que es el impulso del ángel caído, tiene luz, solo es luz degradada. Es como que sí es, pero no. Sí, sí tiene luz, pero distorsionada. Este impulso no, a este impulso le hace falta luz. Entonces, por eso es el señor de las tinieblas, él es el señor de las sombras, él es el señor de la maldad. No tienen la capacidad de conexión con otros, son hiper individualistas. Entonces, lo vamos a ver en gobiernos, lo vamos a ver en líderes, tiranos, dictadores que son hiperindividualistas y trabajan para ellos. Este impulso de conciencia, cuando ya leemos canalizaciones, por ejemplo, la ley del uno, que es una que a mí me encanta, me fascina, la ley del uno, hablan mucho del imperio, así se autodenominan estos seres de muchas, digamos, planetas, si le queremos llamar así, pero de muchas proveniencias del cosmos, se hacen llamar el imperio. Son imperialistas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienden a conquistar. Ellos no quieren compartir el espacio, ellos no quieren compartir el terreno, ellos no quieren compartir los recursos, ellos quieren dominar. Son adictos al poder, tienen esta mentalidad de superioridad, de que hay superior e inferior. Para ellos no hay igualdad. Como no tienen la capacidad de conectar con otros, no tienen la capacidad de comprender cómo funciona un colectivo, no tienen la capacidad de comprender cómo funciona la cooperación. Entonces, solo tienen en su mente la capacidad de entender el dominio, la superioridad, como una jerarquía vertical donde uno está por encima del otro. Y como tienen esta mentalidad de que hay mejores y hay peores, usualmente crean el concepto de élites. Y usualmente son ellos los que están en esa élite, ¿no? Son ellos los que están buscando dominar a los otros. Ven como inferiores a los que no tienen tanto, porque para ellos, acuérdense que estamos hablando del impulso masculino, que es todo lo manifiesto, todo lo tangible, y como lo de ellos es exagerado, esta energía está en descontrol, entonces ellos necesitan tener más, siempre quieren tener más tierras, tener más dinero, tener más dominio, tener más poder. Lo de ellos es el poder, es el camino hacia el poder, es el camino del ego. El miedo más grande de este impulso es la muerte. Como son tan hipermaterialistas, ellos no comprenden de la eternidad. Y si lo ven, es muy, mm, tengo que usar la tecnología para conseguir esa inmortalidad. Tengo que pasar por encima de otros, tengo que consumir la energía de otros, tengo que hacer lo que tenga que hacer para ser inmortal. Son seres e impulsos de conciencia que no tienen la capacidad de cuidar. Entonces, porque eso es de la energía femenina, el cuidado, la nutrición. Entonces suelen, digamos en historia cósmica, suelen llegar a un planeta o nacer en su planeta, drenar los recursos naturales de su planeta y querer ir a buscar otro planeta para hacer lo mismo. Muchos seres humanos que hay hoy en día tienen esta mentalidad de ya se acabó acá, todo lo que teníamos por consumir, ya casi este planeta va a quedar inútil prácticamente, entonces vámonos a buscar nuevas, como nuevos horizontes, ¿no? Para hacer lo mismo. No entran en la autorreflexión, eso es otro tema que tiene este impulso, no tiene autorreflexión. Por ende es muy difícil que cambie, es muy difícil su transformación. ¿Por qué? No tiene autorreflexión, siempre cree que tiene la razón. Es un complejo de inferioridad interior porque por dentro están heridos, por dentro tienen miedo, por dentro están tristes y lo proyectan como un delirio de superioridad. Y si se dan cuenta, estoy describiendo algo muy similar a lo que sucede psicológicamente con los narcisistas. Entonces, cuando nosotros empezamos a contraponer el mundo espiritual al mundo psicológico, nos vamos dando cuenta que tienen sus, digamos que son como sinónimos.
Entonces, este impulso de la mente sin conciencia es el impulso del narcisismo. El impulso del narcisismo que después se convierte en psicopatía y que después a más profundidad se convierte en sociopatía. Es el impulso de los psicópatas, es el impulso de los sociópatas, es el impulso del narcisismo. Hoy en día estamos grabando esto en el 2016, a principios del 2016, donde nuevamente está emergiendo información de cómo las élites que dirigen a la humanidad son justamente cultos satánicos, arimánicos, les llamaríamos desde la antroposofía, son cultos arimánicos de, de energía muy masculina, muy hipermaterialista, muy tecnócrata, ¿no? Como este impulso que está hacia el transhumanismo. El impulso del transhumanismo es un impulso dirigido por espíritus arimánicos. ¿Eso qué quiere decir? Que estas personas que abogan, que son las voces de estos impulsos, tienen en su campo energético la influencia de estos espíritus. Todos tenemos influencias espirituales, todos los seres humanos. Y depende de nosotros, de cómo está nuestro corazón, de cómo está nuestra mente, de cómo está nuestra energía. Depende de eso, son esas influencias espirituales. Si yo vibro en gratitud, si yo estoy conectada con la tierra, si yo trabajo en mis sombras, si es mucho más viable que esas influencias espirituales que me rodean sean voces de ángeles y me hablen todo el tiempo de cosas positivas y me digan, mira por acá, esto lo puedes aprender, no estás sola, acuérdate que esto es una prueba, acuérdate que Dios siempre está contigo. Así me habla mi mente, porque así me están hablando estas influencias espirituales. Cuando yo estoy atravesando mis sombras o viviendo en mis sombras, esas influencias espirituales muy posiblemente se van a tender más hacia la sombra, hacia lo arimánico o lo luciférico, que ya vamos a ver cómo se ve lo luciférico. Después le vamos a hacer un capítulo específico a Ariman y un capítulo específico a Lucifer, porque como les digo, es muy amplio y lo que estamos viendo hoy en las élites tiene mucho que ver con estos dos impulsos. Sobre todo lo que está pasando ahorita con el caso de los archivos Epstein y todo lo que por ahí se detona, tiene que ver con estos impulsos arimánicos, estas élites masculinas, estos hombres blancos heterosexuales que representan lo que en sociología llamarían el patriarcado, están influenciados por espíritus arimánicos, por espíritus satánicos. Lo que pasa es que cuando ya hablamos de religión, pues se distorsiona un poco todo porque no es necesariamente que ellos estén rezándole a un ser con cuernos, aunque después vamos a hablar de eso porque de una u otra forma sí tienen prácticas espirituales regresivas, pero no literalmente tiene que ser así todo el tiempo. De hecho, esta corriente arimánica se desprende mucho de lo espiritual. O sea, si me oyen a mí o si oyen a cualquier persona hablando del alma, del espíritu, de los cristales, les parece una ridiculez, les parece una estupidez. Ellos son hipermaterialistas, entonces todo lo entienden desde la materia, inclusive cuando están practicando su espiritualidad. Inclusive ahí son hipermaterialistas y ya después lo vamos a ver cómo ellos lo entienden y lo profanan por ver todo desde el ojo de lo material. Leen textos sagrados desde lo material. A Hitler, digamos, le gustaba mucho la antroposofía. Leía mucho a Rudolf Steiner, mucho, y eso que ahí hay un tema súper fuerte porque Rudolf Steiner fue atacado por el fascismo bueno, después hablaremos de eso, pero fue atacado por el nazismo y como por estos pensamientos fascistas, pero al mismo tiempo Hitler leía y quería comprender mucho de esotérica y por eso se robó el símbolo de la esvástica, que es un símbolo sagrado, por eso se robó el término de los arios, de los pura sangre, de la sangre pura. Esos son términos esotéricos que nos hablan de un corazón puro. Pero como ellos no lo pueden leer de esa forma, entonces creían que tenían que ver con la superioridad de las razas y con que Ario tenía que ver con una piel blanca, con unos ojos azules, con la raza blanca, con la raza caucásica del Cáucaso, de la montaña del Cáucaso, todo eso
Todo eso que parece historia, que parece temas sociales, todo eso tiene su nicho, su núcleo en los linajes espirituales, en los textos esotéricos. Por eso es tan importante entenderlo desde acá, porque lo que creemos que es historia, lo que creemos que es sociología, que tiene que ver con el mundo social y cultural de la humanidad, su núcleo viene de la filosofía y la espiritualidad y la esotérica y el ocultismo. Entonces, cuando volvemos ya al tema de Ariman y del impulso de la maldad, es el extremo es esta psicopatía y la sociopatía. Y cuando estoy hablando de extremo, no es ni tan extremo porque es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos siendo liderados por psicópatas, por una élite de psicópatas. Y cuando hablo de psicópatas me refiero a, estamos hablando psicológicamente, no estamos hablando de el slang de este es un psicópata. No, estamos hablando literalmente de cómo funciona la psique. Psique es la traducción de alma. Entonces, la psicología debería ser el estudio del alma, pero bueno, digamos que en este momento se basa mucho en el estudio de la mente y es el estudio del alma. Y cuando nosotros comprendemos que podemos ver cómo estas personas que están liderando a la humanidad, que están dirigiendo a la humanidad, tienen este impulso frío, calculador, porque así es el narcisista, así es el psicópata, van perdiendo capacidad del lóbulo frontal, que es el de la conciencia. Ahí está tu conciencia, ahí está tu capacidad de empatía. Van desprendiéndose de eso cada vez más, cada vez que la sombra va bajando, están las personas que tienen simplemente como pinceladas de narcisismo, ¿no? Están ya los narcisistas y después están los psicópatas y después están los sociópatas o como les llaman en psiquiatría o en el manual de psiquiatría, el trastorno antisocial de la personalidad. Estas personas son puramente, cortan completamente con la conciencia, em, les falta creatividad, son completamente fríos, calculadores, cada paso que dan lo están calculando. La mujer con la que se meten o con la que tienen una relación la deciden mentalmente, es decir, no hay una conexión, sino es mental. Esta persona para qué me sirve, qué tipo de estatus me da. Son personas supremamente materialistas, entonces van a estar llevadas por cómo se ven las personas, qué estatus social tienen las personas. Son muchas veces tan calculadores que eligen sus círculos sociales a partir de qué les pueden dar. Estas personas no comprenden muy bien cómo se lleva, em, cómo se da una relación emocional, entonces todo es transaccional. Para ellos no existe una relación si no puede darles algo a nivel transaccional. Y esto, hoy estamos hablando de cómo se ve a grandes rasgos en la sociedad, pero hoy en día hay una epidemia fuertísima de narcisismo. Entonces van a haber personas que en sus relaciones interpersonales ustedes van a poder identificar esto es un narcisista, esta es una persona narcisista, esta persona usa a una mujer y la bota, y usa a otra mujer y la bota, y lo mismo con los hombres. Lo que pasa es que, o sea, hay mujeres narcisistas. Voy a hablar de hombre como si el narcisista fuera un hombre porque es un impulso masculino y por ende es una tendencia, generalmente se expresa más en la biología masculina. Generalmente, estoy generalizando, estamos hablando de arquetipos, ¿ok? No, no quiero que entremos como al tema del rol de géneros, sino que se queden, es simplemente un imaginario, es simplemente una generalización de un arquetipo. Y se van a dar cuenta que hoy en día hablan mucho de estos hombres que hacen ghosting, estos hombres que hacen gaslighting, estos abusadores emocionales, no siempre son abusadores físicos porque son inteligentes, o sea, puede que no sean sabios, pero son inteligentes muchos. Hay otros que quieren parecer inteligentes, pero no lo son, pero como tienen esa superioridad, entonces actúan como si fueran el más inteligente del mundo cuando no lo es. Tenemos hoy líderes políticos que actúan más bien como niños chiquitos que quieren conquistar el mundo, que quieren
amenazar con guerras y con ataques y con conquistas, pero son niños chiquitos en cuerpos de adultos, niños chiquitos que ya no es gracioso, ya no es inocencia, ya están profanados y ya el impulso de la maldad está viviendo a través de ellos. Entonces, es la forma en la que realmente los demonios o estas entidades regresivas se implantan en la humanidad, se implantan en la materia, ¿sí? Sucede de esa forma, es justamente porque ellos no pueden encarnar, no tienen cómo encarnar en un cuerpo. Entonces lo que hacen es vivir a través de los imaginarios, de las influencias mentales invisibles de los seres humanos y a través de los seres humanos es que plasman su realidad acá en la Tierra, ¿ok? Así como la luz hace lo mismo. Entonces, si yo estoy pensando todo el tiempo en el amor, en compartir con los otros, en ayudar a los otros, en crear un mundo de paz, en crear un mundo donde todos cuidemos a los niños, podemos plasmar el cielo en la tierra cuando hay muchas influencias negativas, podemos crear el infierno acá en la tierra, que es lo que viene pasando y lo que en este momento se está revelando para que lo podamos transformar. Hay algo que quiero hacer acá un paréntesis porque entiendo que esto de miedo, entiendo que nos asuste muchísimo y quiero hacer la claridad. Sí es cierto que al ser un planeta de tercera densidad de conciencia, también voy a hacer como un capítulo de esto, al ser un planeta de tercera densidad de conciencia, convive la sombra y la luz para que la humanidad, o pues digamos como la conciencia que habita ese plano, empiece a polarizarse y decida si quiere por libre albedrío, si quiere evolucionar por la luz o por las sombras. ¿Sí? Tenemos esa potestad de elegir cómo queremos seguir evolucionando los seres humanos acá en Terra, acá en Gaia, acá en el planeta Tierra. En el 2012, según el calendario maya, se acababa el mundo y no es literalmente que se fuera a acabar el mundo, sino que se acababa un ciclo. Y se acababa un ciclo para esta decisión, se acababa el ciclo de la tercera densidad y entrábamos a la cuarta densidad de conciencia. Entonces, para nuestra tranquilidad, aunque hoy no parezca, aunque hoy lo estemos viendo todo muy oscuro, la humanidad se polarizó hacia la luz, hacia lo positivo. O sea, miren, todavía existimos, todavía las cosas se están dando, o sea, el mundo sigue proliferando, las flores siguen floreciendo, la tierra sigue viva. Eso es porque Tierra, es porque Gaia, es porque la conciencia del planeta eligió polarizarse hacia la luz, hacia lo positivo. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es muy fuerte, es muy duro, pero es, hagan de cuenta, un proceso necesario para poder alcanzar nuestra era dorada, para poder sanar. Es como el mismo proceso que hacemos a nivel individual y que yo hago en sesiones con los trabajos de sombra y es necesitamos ver la sombra, necesitamos reconocer nuestra sombra para poderla trabajar y para poderla transformar. Eso no quiere decir que vayamos a transformar en luz a estas personas que representan a la maldad, es muy posible que no, pero es muy posible que seamos más los buenos y sigamos transformando este mundo hacia lo positivo, cuando cada uno trabaje en sí mismo, que esa parte es súper importante, no es salir allá afuera a luchar y a pelear. Es importante poner nuestra voz, pero es mucho más importante trabajar nosotros por dentro para poder sembrar una luz real. Cuando nosotros hablamos de Lucifer, que sería la sombra de la energía femenina, estamos hablando del impulso del rey de los artistas fracasados. Digamos que el arquetipo de Ariman es el científico loco, es el transhumanista, es el que quiere ponerle chips a las personas por todas partes, es el que quiere que los seres humanos sean mitad máquina y mitad humano o de pronto solo máquina, es el que quiere lograr la inmortalidad a partir de la máquina. Entonces ellos están haciendo estudios de cómo después de la muerte física pueden meter la conciencia en un chip y metérsela a un robot o a una máquina.
para seguir viviendo para siempre en cuerpos inorgánicos. Son el impulso de los bebés diseñados, ¿sí? De los bebés diseñados genéticamente, de los vientres em, que no son biológicos, o sea, es decir, de tener los bebés fuera del cuerpo. Es todo ese impulso, es el impulso de separar el alma del cuerpo. Ese es el impulso de Ariman, ese es el impulso del transhumanismo. Rudolf Steiner tiene una frase que para mí es casi que una profecía, donde él habla de cómo en algún momento la humanidad, y esto fue a principios del siglo XX, cómo en algún momento la humanidad va a desarrollar una medicina y unas inyecciones que separen el cuerpo del alma humana. Y después profundizaremos en eso, pero tiene muchísimo que ver con el incremento en las cifras del autismo o de lo que se considera hoy en día autismo, que en realidad mucho es un trastorno donde la mente, donde el alma está desencajada del cuerpo y no puede hacer como un buen clic. Entonces el cuerpo y el alma quedan como desfasados y el sistema nervioso empieza como a crear un cortocircuito porque no está bien ensamblado el cuerpo y el alma a partir de lo que él llamó inyecciones y como, no sé, esto puede generar mucha disonancia cognitiva, pero a partir de muchos fármacos, ¿sí? Por decirlo como debe ser y sin pelos en la lengua. No estamos acá creando una discusión con respecto a eso, estoy simplemente recordando lo que para mí es una profecía y lo que desde hace muchos años y décadas está ahí sobre la mesa y hoy lo estamos pudiendo vivir. Entonces, este es el impulso de la maldad, este es el impulso del ego, el impulso de alejarme de el amor y del corazón y del cuidado y de la nutrición. En un narcisista lo podemos ver como estos abusadores emocionales, ellos son estafadores emocionales, a mí me encanta ese término porque realmente lo son, hacen gaslighting, primero se muestran como estos grandes salvadores y estos enamorados, ellos tienen en el proceso del narcisismo, del narcisista, en la relación con un narcisista está el love bombing, que es el bombardeo de amor. Y es la primera etapa donde ellos te llenan de halagos y como que te ponen en un pedestal y todo es wow y me quiero casar contigo y eres la mujer de mi vida o el hombre de mi vida y ya, mejor dicho, estoy decidido, decidida a que eres la persona con la que quiero pasar toda mi vida. Y cuando acaban ese love bombing, empieza la etapa de la devaluación. Y ahí es donde empieza el abusador emocional a dejarse ver. Te empiezan a hacer sentir mal, te empiezan a triangular, es decir, empiezan a crearte celos con otras personas, a devaluarte. Esto puede ser directa o indirectamente. Hay unos que lo hacen directamente con gritos, con insultos. Hay otros que lo hacen con la ley del hielo, con el silencio, con desvanecerse, con hacer ghosting. Bueno, hay diferentes técnicas. Después vamos a hablar mucho más como de este impulso, como les decía y terminan en la devaluación y el abandono, ¿no? Que es cuando se van porque encuentran otro suplemento emocional, encuentran otra persona que les parece mejor, otra persona a la que quieren copiar, otra persona a la que quieren drenar, otra persona que les da más estatus social o cualquier cosa. Acuérdense que todo es transaccional para ellos. Y lo mismo funciona en las organizaciones y lo mismo funciona en el impulso de conciencia, y es que vienen a un planeta, drenan todos sus recursos y ya van a ir en busca del siguiente. Ellos no piensan como sanar la relación, ellos no piensan en nutrir, ellos no piensan en cuidar, lo mismo que pasa con un narcisista en la relación, él no te va a decir cómo podemos trabajar eso, qué podemos hacer. No, mira, quiero estar solo. No, mira, yo no quiero estar acá. No, mira, es que yo ya no te amo. No, mira, es que me voy a ir con Pepita. Es lo primero que te van a decir. No tienen interés en cuidar, no tienen interés en resarcir el daño. Eso para ellos no existe. Y algo muy curioso que sucede es que cuando están con una nueva persona, usualmente vuelve el fantasma de la ex. Eso quiere decir que siempre tienen una ex en su cabeza que comparan con el resto. Hacia esa ex también la hayan devaluado y la hayan dejado, ¿sí? Porque eso mismo hacen, pero cuando ya están en otro lugar empiezan a fantasear con lo que tenían antes.
Empiezan a fantasear, a decir, esto era mejor, me hubiera quedado ahí, esta persona era mejor que esta otra, yo por qué me fui, y empiezan a hacer sentir mal a su pareja actual. Eso es muy loco, pero sucede y lo hacen en sus relaciones. Lo mismo sucede con estos psicópatas que vienen acá, vienen a este planeta y destrozan el planeta, destrozan los recursos y ya están pensando que se quieren ir a Marte, ¿no? Ellos ya se quieren ir a Marte. Y acá hay algo muy curioso en historia cósmica, nos hablan mucho de cómo Gaia, que es la Tierra, decidió adoptar las almas que salieron de Marte cuando Marte voló su atmósfera. Marte vuela su atmósfera. Me estoy yendo ya profundizando demasiado en Ariman, pero ya termino esto y sigo con Lucifer. Marte vuela su atmósfera, los marcianos, digamos, vuelan su atmósfera cuando estaban en la tercera densidad de conciencia, o sea, como, entre comillas, seres humanos, podían verse diferentes, pero digamos, estaban encarnados en la materia, en su proceso de evolución, vuelan la atmósfera, porque ellos sí se polarizan negativo de una u otra forma, y esas almas que quedan como repitiendo el año, digamos, ya no pueden volver a reencarnar en este planeta porque el planeta queda con una atmósfera ionizada. Eso está comprobado por la NASA, que Marte tiene una atmósfera ionizada, entonces la vida no puede crecer ahí. Y Gaia adopta esas almas y empiezan a reencarnar acá en la Tierra. Entonces se dice que estos seres, estos hombres, porque casi siempre son hombres que tienen tanto afán de volver a Marte, son esas almas que volaron la atmósfera de Marte. O sea, ellos ya estuvieron ahí y es como este llamado del narcisista que quiere volver con la ex que ya destruyó, la ex que volvió nada, a esa ex, con esa ex quiere volver después de que la devaluó, después de que la destruyó. Entonces, si se dan cuenta, sí es historia cósmica, pero aplica para la psicología del día a día, para el hombre o muchachito o chico que te estés imaginando ahorita, porque todos conocemos uno así, porque hoy en día hay una epidemia de narcisismo, entonces todos conocemos un narcisista. Lo que pasa es que pensamos que eso es normal y que, ay, no pasa nada, simplemente es así, simplemente no le gusta el compromiso, pero a su paso va haciendo daño, a su paso va destruyendo personas, a su paso va estafando personas. Usualmente estafan económicamente a sus parejas, las dejan en quiebra. Bueno, tienen como todo un modus operandi, todo es muy similar porque de originales no tienen nada, no tienen creatividad, acuérdense. Esto sería Ariman. Por el otro lado tenemos a Lucifer, que es la metáfora del ángel caído. Lucifer, voy a hablar de esto muy, muy a grandes rasgos, después le vamos a dedicar como su capítulo. Ahí, con Lucifer hay muchas personas que creen que es un malentendido, el pobre, él lo han entendido mal, porque la historia de Lucifer es que él era el ángel más bello, el ángel más hermoso de Dios, y empieza a sentirse celoso del hombre. Esa es una de las historias, ¿no? Empieza a sentirse celoso del hombre y cae en conciencia por los celos. Esa es como la historia que te cuentan en la religión católica. También está hoy en día el, como el mito de que Lucifer fue desterrado de los cielos y de los ángeles porque trae la luz, la llama del conocimiento a los hombres. Entonces, y ya me lo han dicho muchas personas, no, pero es que pobre, pobre Lucifer, él lo único que hizo es un ángel que quiso compartir el conocimiento. Bueno, sí y no. ¿Qué es lo que sucede con Lucifer y con esta metáfora? Él trae la llama del conocimiento a seres que no están listos para anclar ese conocimiento. A eso se le llama conocimiento luciférico. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos aprendiendo, evolucionando en conciencia, vamos en un escalón. ¿Por qué vamos escalón por escalón? Porque vamos procesando y anclando información. Entonces yo entiendo una cosa, la anclo, la integro, la vivo y wow, se me abre el conocimiento para comprender otra cosa. Y la anclo y la integro y sigo con lo siguiente. Y así como que voy teniendo revelaciones, un paso a la vez y la luz me va iluminando un pasito a la vez para que yo pueda ir integrando bien esa información y anclándola bien a mi día a día, que es
todo el proceso de la integración y lo que es más importante en nuestro trabajo interior. No interesa, no importa que tú sepas muchísimo. Si tú no lo puedes anclar bien ese conocimiento, sigue siendo conocimiento profanado. Se va a distorsionar ese conocimiento, esa información. Entonces, lo que hace Lucifer es traer conocimiento que deslumbra, que destella, que es como es demasiada luz y no la puedo ver y no la puedo entender bien, entonces no se ancla bien, termina profanándose, termina distorsionándose. Entonces muchas personas dicen como, no, pero él solamente le trajo información a la humanidad. No, lo que hace la metáfora de Lucifer es destellar como encandelizar con la luz sin que se pueda entender bien, sin que se pueda anclar bien. Entonces te da luz, pero no la sabe anclar bien, no la sabe explicar bien, no la sabe poner en práctica bien. Eso es conocimiento luciférico. Lucifer es la sombra del mundo espiritual. Es así como el transhumanismo o Ariman es el rey, digamos, de el arquetipo del científico loco. Lucifer es el arquetipo de el artista fracasado, del artista que todas sus obras las basa en el dolor, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la caída de conciencia, que está todo el tiempo promoviendo la tristeza, promoviendo la hiperemocionalidad. El impulso luciférico es hiperemocional, no tiene la capacidad de controlar sus emociones. Acuérdense, le hace falta el opuesto en su luz. Entonces le hace falta la mente racional, le hace falta el orden, le hace falta el patrón. El patrón es, no es el jefe, el patrón es el que organiza una información. Entonces la energía femenina es toda la potencia creativa y la energía masculina es la que le da orden y la que le da forma a esa potencia, ¿sí? A esa creatividad, le da forma, le da un orden, le da una estructura para que se pueda sostener. Lucifer es falta de ingenio, falta de orden, falta de leyes, no le gusta, nada de eso le gusta, todo eso le parece inútil, está peleado con la energía masculina, está peleado con la identidad, la imagen del padre, cree que el padre es negativo, tiene una herida con el padre porque usualmente ha tenido una relación con un padre oscuro, que sería Ariman, ¿sí? Y Lucifer sería como la madre oscura. Acuérdense, masculino y femenino. Y no estoy hablando de hombre y mujer, estamos hablando de arquetipos de conciencia, de todo lo que tiene que ver con la creatividad, con la hiperemocionalidad, con la falta de organizar mis propias emociones. Entonces, este es el impulso del caos, porque este sí tiene mucha energía, mucha psique. Suelen ser personas que sí tienen la capacidad de canalizar, pero no canalizan ángeles porque no tienen virtud masculina, no tienen orden, no tienen sabiduría. No hay cómo tener sabiduría si yo no tengo orden, si me dejo llevar por mis emociones, no tengo cómo organizar mi mente, no tengo cómo organizar mi psique. Entonces, en psicología esto se ve como la codependencia, el impulso de la codependencia, que usualmente está vinculado al impulso del narcisismo. Se crean este vínculo, estas parejas tóxicas que, que son la codependiente y el narcisista. Estamos hablando de la y el, otras porque son arquetipos de conciencia, no siempre se ven así como hombre narcisista y mujer codependiente, también los hay al revés, pero la tendencia usualmente es de esta forma. Es muchísima, Lucifer es muchísima energía que se vuelve caos, ¿no? Es el camino a la locura, es el impulso de la locura, es el impulso de estas influencias que me llevan a la locura, que no puedo contener tanto que pienso, tanto que siento, entonces me hago daño. Ariman es el impulso que perpetúa dolor en otros. Lucifer es el impulso que perpetúa dolor en él mismo. Entonces se hacen daño a ellos mismos. Tienden a, así como el Ariman, él siente o cree que el mejor es el que tiene más poder, el que tiene más dinero, el que tiene más.
el que tiene más intelecto. Lucifer cree que el mejor es el que es más bueno. Entonces se meten con personas torturadoras, entonces se meten a relaciones muy tóxicas, son los codependientes. Entonces mi esposo me pega, mi esposo es alcohólico, pero yo estoy acá porque yo soy una buena mujer y soy una buena esposa y acá me debo quedar y este es mi rol y es los mártires. Es el impulso de los mártires. Eso es Lucifer, el que no sabe anclar con sabiduría la bondad de poner un límite, decir, hasta acá, esto no, conmigo no. Ellos no saben hacer eso porque no, soy una mala persona si hago eso. Entonces, para ellos, soy mejor si me dejo maltratar, soy mejor si dejo que pasen por encima de mí, ¿no? Entonces, en el New Age hay mucho. El New Age me refiero como a esta espiritualidad, pseudo espiritualidad que hay hoy en día, donde todo el mundo se viste de blanco y todo el mundo habla de manifestar y todo el mundo habla de, sí, de las sombras y de cómo yo me he encontrado con mi alma, y todo el mundo habla de alma y todo el mundo habla como de estos términos sin terminar de anclarlos. Eso es conocimiento luciférico. El que la persona que un día empezó a sembrar hongos y al otro día ya está ofreciendo ceremonias holísticas, eso es conocimiento luciférico, esas son prácticas luciféricas. Personas que no tienen el conocimiento, no lo han anclado bien, no lo han integrado bien y ya lo están compartiendo con otros porque es que me gustó mucho, me pareció súper chévere, estoy conectada al hongo, pero no lo hacen con orden, no han ido durante años a aprender con un chamán, no se han metido a entender cómo funciona la psique humana, no. Un día venden hongos y al otro día ya están haciendo ceremonias holísticas, que de hecho eso es ilegal, ¿no? Pero además de eso, es una práctica luciférica. El que hace un curso de una semana de cristales y ya está haciendo Reiki con cristales, eso es una práctica luciférica. No hay anclaje de nada, no hay vocación de nada, solo algo me pareció chévere, entonces ya lo estoy haciendo y ya lo estoy compartiendo. Ahora, este impulso luciférico sí carga luz, por eso es el ángel caído. Es el ángel, sí tiene luz, pero cae en conciencia. Entonces no puede anclar la información bien y termina llevando a otros a los abismos. Entonces vuelvo, son estas prácticas espiritualoides de la activación Kundalini. Y entonces me meto a un curso de eso, no tengo ni idea qué es eso, termino sin querer queriendo parasitando a otros, permitiendo que entidades regresivas entren en el campo energético de otros sin tener idea de lo que estoy haciendo, pero como yo me he visto de blanco y muevo mis manos así y prendo inciensos, entonces esta ya es la luz. Esa es una práctica luciférica. Lucifer no es malo, no es el impulso de la maldad, no es Ariman, no es Satán, no es la maldad como tal. Es más ingenuo que malo. Eso pasa mucho con Lucifer. Lucifer tiene una hipersexualidad muchas veces, entonces todo este impulso caído del Tantra es un impulso luciférico. Es súper hipersexual, entonces manipula desde su sexualidad. Muchas mujeres hacen eso. Manipulan desde la sexualidad, manipulan desde crear trampas de sed, que es lo que hoy vemos en redes sociales, es lo que hoy vemos en plataformas como ese chulito azul que es de puro contenido para adultos. Y nos lo venden como emprendimiento y como la mujer que está valiéndose por ella misma cuando está minando su propio chi, su propia energía vital, hipersexualizándose, permitiendo que Ariman, porque Ariman no tiene luz, acuérdense, él no tiene luz, ese impulso no tiene luz, entonces, ¿qué tiene que hacer? Minar a otros, minar la energía de otros, minar las emociones de otros, por eso hacen sufrir a otros. Desde la tortura real de un psicópata, que es lo que estamos viendo hoy en estos archivos Epstein, hasta el sufrimiento emocional de una relación. Ellos se alimentan de eso. Por eso crean caos en la otra persona, porque se están alimentando de crear adrenalina en la otra persona. Eso los nutre, eso les llena el ego. Independiente a si son conscientes de esto o no, los hace sentir bien. Por eso siguen creando sufrimiento en los otros. Un narcisista, y hablemos acá de una persona cualquiera,
no de un psicópata, de la persona que te hizo sufrir y que hace constantemente sufrir a otras personas. Él se está alimentando de eso, es un vampiro emocional, 100% es un vampiro emocional. No tiene cómo alimentarse, él no produce luz, él no produce emociones, él no produce energía, cada vez está más alejado del sentir y de las emociones, no sienten, cada vez menos, son fríos, son calculadores. Entonces se tienen que alimentar de otros y minan a otros en relaciones emocionales y los hacen sufrir. Minan a otros y cogen los medios de comunicación y empiezan a botar noticias que generen miedo y pánico. Y cogen a los seres hipersensibles y los minan y empiezan a bombardear la tierra de energía de miedo, de pánico, de histeria. Entonces, claro, no queremos ser este lado que es el impulso de la maldad, pero tampoco nos podemos dejar llevar hacia este otro lado donde nos están minando las emociones, donde están sacando toda esta información horrible y asquerosa para que el público tenga miedo, caiga en histeria. No queremos histeria colectiva porque eso lo único que hace es alimentar esas entidades regresivas, alimentar esas élites malvadas, malignas. Ellos se alimentan de esa energía pesada, se alimentan de la adrenalina y el cortisol, de lo que genera energéticamente las hormonas en exceso, como el cortisol en exceso o la adrenalina en exceso. Por eso minan la hipersexualidad de Lucifer. Lucifer usualmente es minado por Ahriman y tienen como este círculo vicioso tóxico de la víctima y el mártir. Y el mártir le gusta que lo torturen de una u otra forma porque se valida como mejor persona y Ahriman le gusta minar porque está dominando y está controlando al otro. Esto se puede ver muchísimo en la cotidianidad, en relaciones muy tóxicas que hemos tenido. Muchos hemos caído en relaciones tóxicas y simplemente hay que analizar el patrón para darnos cuenta que es un impulso cósmico, o sea, es un impulso universal. Sucede así desde lo más chiquitico dentro de nosotros hasta lo más grande como son guerras de planetas y guerras de razas y como lo vemos hoy en día en estas élites y en estos como seres que están al poder y como estos grupos y estas ideologías que se dejan llevar como por estos otros. Entonces, por eso vamos a ver mucho, hagan de cuenta, impulsos y sociedades feministas, ¿no? Que están luchando por el feminismo y se hiperidentifican con esta lucha y no saben, y por detrás son estos psicópatas los que están invirtiendo plata en estos movimientos sociales. Y es súper irónico, pero es lo que sucede. Ellos invierten dinero en estas causas para generar más polarización en partidos políticos, en partidos sociales, en todas estas guerras civiles de pensamiento, porque lo que hacen es crear disonancia y discordancia entre las personas para crear más caos y seguirse nutriendo y alimentando de esa energía. Así es como Ahriman se nutre de Lucifer. Así es como se vinculan estos dos impulsos que están constantemente danzando entre ellos porque el uno se alimenta del otro. Como ya les dije, Ahriman se nutre de la emocionalidad desbordada de Lucifer, del chi que bota en la hipersexualidad, cuando, o sea, la relación sexual, la sexualidad mueve muchísimo chi, mucha energía vital. Cuando estos grandes ejecutivos crean plataformas como esta del Chulito Azul, donde las personas van y crean contenido para adultos, lo que están haciendo es minar la hipersexualidad. Entonces, otra vez, es Ahriman, es el ejecutivo, el que está creando su corporación, el frío de mente, el que está calculadamente viendo cómo minar personas y cómo aprovecharse de personas, minando la hipersexualidad de Lucifer. Y Lucifer es el que tiende las trampas de sed, que es lo que vemos en la pornografía. Son trampas de sed. Te están tendiendo trampas para que tú botes ahí tu energía vital. Después vamos a hablar de cómo la pornografía afecta a nuestro cerebro y nuestra alma y nuestra energía en general. Pero ese es un ejemplo muy, muy claro. La sexualidad es un ejemplo clarísimo de cómo funcionan estas sombras humanas. ¿Por qué? Porque hay muchísima energía vital en el proceso de la sexualidad.
Y bueno, básicamente lo que estamos viendo hoy son las voces, los voceros de estos impulsos, desde las grandes corporaciones, los grandes ejecutivos, los grandes banqueros, las grandes familias de las élites, hasta los, entre comillas, artistas de Hollywood, todas estas celebridades, porque no son artistas y no son celebridades, esos son términos robados, porque siempre se roban los términos, no son estrellas, ¿no? Las estrellas eran en Atlantis, eran estos guías que habían como alcanzado conciencias cristalinas y a las que las personas podían seguir porque realmente podían guiar a otros. Ahora las estrellas son estos artistas superficiales y materialistas que están robándole energía a las personas, distrayéndonos y creando entretenimiento. Esos son los voceros de la sombra. Los voceros de la sombra son estas personas en redes sociales que te están guiando a prácticas pseudo espirituales. Los voceros de la sombra son estas personas que están creando rituales, que están creando tortura, que están creando redes de tráfico de niños, todo lo que estamos viendo hoy, que nuevamente sé que es complejo de procesar, sé que es complejo de ver, pero al final del día es importante entenderlo, es importante entender cómo funciona la sombra humana, porque no solamente la vas a ver en los noticieros y en las grandes catástrofes, aunque también, pero también la vas a ver en la cotidianidad del día a día, también la vas a ver en tu exnovio, la vas a ver en tu exnovia, la vas a ver en tu pareja actual, la vas a ver en tu amigo, en tu amiga tóxica, en tus jefes, en los jefes, hay un montón de narcisismo escondido. Estas personas que maltratan a la gente que trabaja con ellos, pueden ser hombres o mujeres, independiente a eso, son narcisistas, son psicópatas, el psicópata no es solamente el asesino en serie, hay muchísimas formas en las que esto se expresa. Entonces, es por eso que es importante entender cómo está tan relacionado el mundo de la psicología con el mundo de la espiritualidad y cómo todo esto que estamos viendo ahorita tiene su núcleo en la espiritualidad. Al final del día, quién eres, cómo te expresas en este mundo, lo que ofreces en este mundo está basado en cómo está tu alma, en cómo está tu espíritu, en qué tan vinculado al bien o al mal estás en este punto, en este planeta donde sí existe la dualidad, sí existe el mal, sí existe la sombra y sí existe ese impulso. Y a menos de que lo reconozcamos y lo podamos ver y lo podamos señalar y decir, esto es la sombra, esto es la maldad, de esto nos tenemos que alejar, va a ser muy difícil que salgamos de ahí. Quiero terminar recordándonos que en las escuelas místicas, en las escuelas de tradiciones espirituales nos dicen mucho que Lucifer se vence en una batalla interior. Tú batallas con tus adicciones, tú batallas con tus demonios por dentro, tú batallas con Sí, con esas energías regresivas dentro de ti que usualmente se ven mucho como adicciones, como desvirtudes propias. Eso es Lucifer dentro de ti. Eso tú, cada uno de nosotros lo tiene que batallar. Pero Ariman, al impulso de la maldad, a ese lo vencemos todos juntos. A ese lo vencemos en colectivo. Por eso necesitamos hablar de esto. Por eso necesitamos despertar a esto. Por eso necesitamos movilizarnos a partir de este conocimiento. Porque al impulso de la maldad lo vencemos única y exclusivamente si estamos juntos en esto. Si recordamos quiénes somos y dejamos de permitir tanta, tanta maldad, tanta decadencia, esa es la palabra, tanta decadencia, y despertamos al impulso de la luz, de lo cristalino. De eso también vamos a hablar, porque 100% hay un impulso hacia donde nos debemos mover. No se trata de tener pánico, se trata de verlo objetivamente en la medida de lo posible, porque sé que esto nos mueve todo, sobre todo si estamos conectados a nuestro corazón, esto nos mueve todo, 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 pero ya vamos a hablar y vamos a tener un capítulo específico de Ariman porque quiero ser muy explícita en cómo se ve hoy en día, en qué es lo que hacen, por qué lo hacen y cómo hacerle frente a estas energías. Mientras tanto, sigamos cada uno en nuestro proceso interior y sigamos levantando la palabra hacia lo que no queremos tolerar más, hacia lo que no vamos a permitir que nos siga liderando. Gracias por estar acá.
Para mí de verdad que es un honor, un placer y una dicha poder estar compartiendo esta información y saber que hay personas que quieren oírla y que quieren hablar de esto. Mucho tiempo me sentí súper sola, ¿saben? Como yo llevo estudiando esto muchos años y creo que las personas que estudiamos de esto nos sentimos muy solas en este proceso y evidentemente no me siento feliz ni alegre de que todo esto se esté revelando, pero me hace sentir calientito el corazón saber que hay personas que quieren aprender esto y que quieren entender de esto. Entonces, gracias por estar acá. Esto le da sentido a mi propósito. Nos vemos en la próxima semana en otro capítulo de Glitch. Les mando un beso a todos. Gracias por estar. Chao.